Queridos colegas, es una satisfacción que hayáis venido para pasar una tarde hablando de temas que nos interesan a todos. Sobre todo, va a estar comprendido en nuestra exposición entre dos jalones históricos. El primer hito va a ser la Revolución Francesa y Americana y la Revolución Industrial. Ocurrió la superposición de los efectos de estas dos revoluciones ocasionó un verdadero maremoto que barrió todas las sociedades, desde la francesa, europea, las iberoamericanas que se independizaron, barrió todo. Pero las consecuencias de cada una de ellas, de por sí profundas, las vamos a repasar. La Revolución Francesa, la Revolución Industrial ocasionó la transformación del trabajo manual por el industrial y la manufactura, la mecanización de la industria textil y procesos metalúrgicos y máquina de vapor aplicada a toda la industria. El ferrocarril y el transporte de mercancías, aumento de la producción en serie y las cadenas de montaje, desarrollo del capitalismo y la burguesía industrial. Y como cruz nace el proletariado y la cuestión social, el éxodo rural a las ciudades. Por su parte, la Revolución Francesa y Americana destruyó el sistema feudal. Se produce el declive de la monarquía absoluta, surgió la creación de la República Liberal, se difundió la Declaración de los Derechos del Hombre y de los Ciudadanos, la burguesía amplió cada vez más su influencia en Europa, se difundieron ideas democráticas y los derechos y privilegios de los señores feudales fueron anulados. Las consecuencias de este maremoto fueron tales que se toma como referencia la fecha de la Revolución Francesa como el cambio de era. Ahora pasamos al segundo hito que nos ocupa, la tercera Revolución Industrial y la Revolución Española e Iberoamericana. Bueno, la tercera Revolución Industrial, que para mí es mucho más profunda que la primera, porque se inicia con la revolución de la informática y de las comunicaciones, desemboca en la industria del conocimiento, nace también el concepto de capital humano que genera a su vez un nuevo concepto y una nueva economía, la economía del conocimiento. Es decir, que la economía se libera de sus bases materiales y entra en otra era, la economía del conocimiento, separada de sus bases. Internet permite a su vez a las empresas independizarse de la localización. Las redes permiten actuar en el mundo entero desde el más pequeño y apartado pueblo. Solo es necesario el conocimiento que ponga en marcha la empresa. Por su parte, la Revolución Española e Iberoamericana produce los siguientes efectos. Nace un nuevo actor, la sociedad civil y el poder civil, y enuncia el principio de la división del Ejecutivo. Crea un nuevo pilar, el pilar civil, y un nuevo actor, el poder civil. Crea o perfecciona el Estado con dos pilares. Evita las formas de asimetría representativa que tantos problemas está ocasionando. Lucha contra el terrorismo económico y financiero. Ampliación y reforzamiento del estado de bienestar a 6-7 pilares y crea un imperio económico de la sociedad civil para toda la sociedad y todos los ciudadanos. Nos podían preguntar, ¿esta revolución será tan profunda como fue la primera? La respuesta es sí. ¿Se tomará como punto o fecha de referencia el principio de siglo como cambio de era? Sí. ¿Y los efectos que se produzcan cuáles serán? Serán multiplicar, vamos a poner un número, por 10 el ritmo de creación de riqueza y recursos de la sociedad civil para todos los ciudadanos. Bien, para saber los principios o el cambio que ha representado este ciclo, vamos a ver qué filosofía reinaba
en el periodo del poder de la Revolución Francesa, que le vamos a llamar poder político, solo y exclusivamente. Bien, se caracteriza por el despotismo ilustrado. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Es decir, el pueblo siempre ha sido un analfabeto total, porque realmente la escuela surge con la Revolución Francesa y mucho tiempo después, para alcanzar un nivel aceptable, pasaron muchos años. Las clases dirigentes son las que reparten funciones. El pueblo es el jornalero del sistema. El espíritu feudal está en sus genes. Cuando decimos que los partidos son instituciones decimonónicas, estamos queriendo decir que están impregnados de despotismo, de feudalismo y sobre todo de desconsideración total hacia la sociedad civil, que cumple funciones de tonto útil del barrio y de pagador de todos los impuestos. Y el ejemplo nos pueden servir como ejemplo la creación de las comunidades autónomas. 17 parlamentos, 17 administraciones paralelas, gastando lo que tienen y lo que no tienen, pero esto se puede considerar una vuelta del feudalismo, es decir, del vampirismo que se apodera de todos los recursos de la sociedad y la sociedad civil, pagando cantidades astronómicas. Por eso hemos puesto aquí, para que lo cojan y lo estudien, la situación de las comunidades autónomas en números. Esto ya es una perfecta demostración del descalabro y del engendro descentralizador más nefasto que ha ocurrido en la historia. Por poner otro ejemplo, podemos citar el traspaso de poder de la administración socialista al Partido Popular. Practicaron la política de tierra quemada, cajas vacías, presupuestos consumidos totalmente, haciéndole ver al otro partido, que se iban a encontrar con esta situación. Pero ni siquiera tomaron en consideración que todos estos problemas se lo iban a provocar a la sociedad civil. Esto es un síntoma, un reflejo de lo que representa el despotismo ilustrado. Y toda la filosofía del periodo del poder civil de la Revolución Francesa. Bien, entonces aparece una filosofía y unos principios. El poder civil, inicio de un nuevo ciclo histórico, la era de la sociedad civil. Habíamos dicho antes que el siglo XXI, el inicio del siglo XXI, se iba a tomar como fecha clave para el inicio de la era de la sociedad civil. El nuevo protagonista de la historia se rige por los siguientes principios. Creación de un imperio económico de la sociedad civil para todos los ciudadanos. Principio de defensa de los intereses de la sociedad civil y lucha contra el terrorismo económico con medios apropiados. Reforzamiento y ampliación, como hemos expuesto ya, del estado de bienestar. Creación del estado de las mancomunidades, que será la nueva organización del Estado. Principio de la unidad y fortaleza del Estado central, garante de los derechos y libertades de los ciudadanos. Bien, como antecedentes de todo este periodo, nos vamos a encontrar con la Ilustración como revulsivo. Los ilustrados querían hacer la luz en medio de las tinieblas, de la ignorancia de la sociedad. Por eso se llamó el siglo de las luces. Bien, este movimiento era patrocinado por el monarca ante el panorama que se avecinaba. Era un movimiento de élites, los ilustrados en torno al monarca y una sociedad totalmente analfabeta. Esta empresa requería intelectuales ilustrados al servicio del monarca.
El objetivo, promover reformas para adaptar la situación de la monarquía a los nuevos escenarios. Esta situación provocó una reacción de duda, porque aplicaban la reforma en lo que le convenía a la monarquía, pero no en los acontecimientos que se estaban avecinando. El movimiento del despotismo ilustrado choca con otro movimiento de tipo rupturista, el movimiento liberal liderado por la burguesía. La burguesía jugó muy fuerte y tomó como socios, más bien como comparsa, a los compañeros de estamento, los agricultores y artesanos y grupos marginales. En total representaban el 90% de la población y no tenían privilegio de ningún tipo, y sobre ellos recaían todos los impuestos. La pregunta es, ¿ha cambiado algo? No ha cambiado absolutamente nada. Los cambios en el seno del naciente capitalismo dotaban a la burguesía de gran poder económico que no se reflejaba en su situación en la sociedad. Bien, entonces vamos a dar un salto para comprender las semejanzas y diferencias que se han dado en la historia en estos movimientos. La Revolución Francesa y Americana se puede considerar una escuela de revolucionarios que combatieron el sistema feudal. El siglo XIX fue una sucesión de revoluciones que transformaron Europa y todas las sociedades del mundo. La primera revolución industrial, 1786, la Revolución Francesa, 1789, la Revolución de Julio de 1831, Revolución de 1848 paneuropea, la Revolución de 1868 y 1871, la Comuna de París, que provocó 10.000 muertos y 11.000 deportados. A partir de entonces, las cosas cambiaron totalmente. Después vino la Revolución Bolchevique de 1917 y la Revolución Mexicana. Bien, esto es la Revolución Francesa. Nos trasladamos al periodo después de la guerras, sobre todo de la Segunda Guerra Mundial. El periodo de las Guerras Frías, una guerra mundial de espías y una escuela de terroristas económicos. ¿Por qué ocurre esto? Bien, junto a la aplicación del Plan Marshall por los Estados Unidos, que comprendieron que sin desarrollo económico Europa caería bajo el comunismo, entonces decidieron invertir cantidades que para aquellos tiempos eran bastante importantes. Pero junto con el Plan Marshall venían varios planes secretos. Eran las guerras frías y sobre todo la guerra fría cultural. Todos los países entraron en la contienda por imperativo de la seguridad de los estados. La URSS tuvo un ejército de espías de 500.000 agentes repartidos por todo el mundo y otros 300.000 que controlaban el interior del país. Es decir, una verdadera guerra mundial de espías. Pero la CIA no se quedaba atrás, hacía prácticamente lo mismo, de tal manera que las dos superpotencias con sus agencias de espionaje desarrollaron justamente en las guerras frías nuevas técnicas y armas que después serían utilizadas por el terrorismo económico. Por esta razón decimos que fue una escuela de terroristas económicos. La Guerra Fría Cultural fue un choque de culturas, otra forma de guerra que se extendió por más de 35 países, desde 1950 hasta 1970. Y, queriéndolo o no, todos los intelectuales europeos trabajaron para estas agencias que, según Tim Barnett, le llamaba los enanos del circo. Los enanos, el enano del KGB y el enano más alto del circo, la CIA. Todas estas luchas crearon unas armas y técnicas nuevas y silenciosas aplicadas en una guerra sin cuartel contra la sociedad civil. Las armas silenciosas en una guerra no declarada y oculta, situación
en todos los países. Como hemos visto, la Guerra Fría duró más de 50 años, a donde se implicaron las dos grandes potencias, pero que se sumaron después todos los países porque parecía que se iba a mantener esta lucha. Repentinamente, y después de 50 años de rodaje de las Guerras Frías, ocurre que implosiona la URSS. Es decir, salta por los aires. Tuvo unas consecuencias profundamente negativas para la sociedad civil. Repentinamente los estados comprenden que los numerosos ejércitos de espías perfectamente entrenados no eran necesarios y se quedaron sin ocupación. Consecuencias: formación de grupos de terrorismo económico y financiero, ocultos e invisibles. Y la pregunta es, ¿para qué? Simultáneamente se dan los casos, el fenómeno de la globalización y la extensión del nuevo orden a la aldea global. Consecuencias: que un solo grupo de poder global resuelve rápidamente problemas globales. Aparecen las armas silenciosas y ocultas a disposición de los grupos globales y desocupados ejércitos de espías. La sociedad civil, objeto de todos los saqueos. La sociedad civil no sabe qué ocurrió, ni sabe qué ocurre, ni las consecuencias tan desastrosas para ella. Formación de grupos locales sin conexión que intentan resolver los desequilibrios, pero no lo consiguen. La sociedad civil no entiende ni comprende qué está ocurriendo. La implosión de la URSS y el fin de la historia se convirtieron en grandes problemas. El nacimiento del terrorismo económico a escala planetaria. Bien, creación del gran club de reflexión, entre comillas reflexión, y práctica desconocida, la sociedad civil al final del siglo XX y principios del siglo XXI. La ruptura del mundo bipolar, implosión de la URSS en 1989-91. Nace un nuevo polo de poder, oculto, que nadie debe conocer por su peligrosa naturaleza en cada país. Otros dicen que fue un club de terrorismo económico formado por grupos extremadamente poderosos. Y aquí es donde quiero introducir esta información. Esto está en Internet. Top Secret, armas silenciosas para guerras tranquilas, manual introductorio de programación, aunque en realidad debiera llamarse Manual de Operaciones del Franquiciado, normas de conducta y objetivos. Top Secret, armas silenciosas para guerras tranquilas, franquicia de terrorismo económico. Esto se ha dado y se viene dando con tal intensidad que se multiplican como las setas las franquicias de terrorismo económico. Y entonces, ¿qué es lo que dice? Bien, el siguiente documento fue fechado en mayo de 1979. Ha sido encontrada en el mes de junio de 1986 en una fotocopiadora IBM comprada en una subasta de material. Negligencia o fuga intencional. El documento, por seguridad, no figura la firma de ninguna organización de donde proviene, pero recortes de informaciones y fechas dejan suponer que se trata del grupo de Bilderberg, un grupo de reflexión que reúne personas extremadamente poderosas de los mundos de las finanzas, de la economía, de la política, de las Fuerzas Armadas y de los servicios secretos. Y para comprender las lindezas que dicen, les voy a leer unos párrafos para que vean. En consecuencia, y en interés del futuro orden mundial, de su paz y de su tranquilidad, fue decidido, es una traducción un poco incorrecta del inglés al castellano,
se decidió llevar a cabo una guerra tranquila contra el público americano, porque esto nació en los Estados Unidos, pero se extendió como franquicias de terrorismo económico por todo el mundo. Con el objetivo de desplazar la energía social y natural, en otras palabras, la riqueza de la masa indisciplinada y irresponsable hacia las manos de algunos, pone aquí, suertudos, que tuvieron mucha suerte. A fin de lograr este objetivo, fue necesario crear y proteger y utilizar nuevas armas que, como el futuro lo dirá, era un tipo de armas tan sutiles y sofisticadas en su principio de funcionamiento y en su apariencia pública, que obtuvieron el apelativo de armas silenciosas. Conclusión: el objetivo de la investigación, tal como es llevada a cabo